Vamos a cambiar de tema. Continúa la polémica frente al mega apagón que afectó a gran parte de nuestro país, luego de que el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber, no descartara la intervención de terceros. Esto generó una contradicción con la información entregada por el CEN al inicio de esta emergencia. Para profundizar en este tema vamos a tomar contacto con Rodrigo Castillo, socio de Tácticas Constructores y exdirector también de la Asociación de Empresas Eléctricas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Hola, muy buenos días a ti. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias. Comencemos, Rodrigo, primero por conocer cómo funciona el sistema eléctrico a nivel nacional desde la generación de energía. Esto para ir ya profundizando un poco más a lo largo de la conversación, pero claro, desde la generación hasta la distribución y finalmente el consumo final de la energía eléctrica. Fantástico, efectivamente. Hoy día hemos escuchado en los últimos días un montón de información que en general es correcta y adecuada, pero que está en un lenguaje que naturalmente es bastante difícil de entender para la ciudadanía. En todos los países, y Chile no es una excepción, tenemos un esquema en que por una parte tenemos plantas que generan energía eléctrica que están distribuidas a lo largo del país. En el último tiempo, muy particularmente, hemos tenido una mucho mayor cantidad de energías renovables no convencionales, especialmente solar y eólica, que además por una cuestión física, digamos, es decir, donde hay mayor cantidad de sol o donde hay mayor cantidad de viento, se ubican en zonas relativamente extremas, especialmente en el norte del país. Ese es justamente el motivo por el cual en el año 2017 dos sistemas interconectados que históricamente estaban separados, el del norte grande y el del centro sur, fueron interconectados para poder aprovechar la energía abundante que tenemos en la zona norte y poder utilizarla en el resto del país donde se produce el mayor consumo. Esta energía es tomada por las grandes líneas de transmisión, para que se entienda, quienes hemos viajado por las autopistas, son esas líneas las más grandes, digamos, que llevan energía en muy alta tensión para transportarla desde los puntos de generación hasta, voy a decirlo así, la entrada de las ciudades o la entrada de las grandes industrias. A partir de ahí hay lo que se denomina, antiguamente se llamaba subtransmisión, hoy día se denomina transmisión regional o zonal, en que esa energía baja de potencia como un transformador, como cuando uno pone un transformador cuando un equipo es 220, 110, digamos, va bajando la tensión hacia algo más pequeño y finalmente eso le es entregado a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para que eso llegue finalmente a cada una de las casas, comercios, etcétera. Hay algunas excepciones con industrias muy grandes que tienen sistemas dedicados para ello, pero lo que acabo de explicar es lo general. Y en este caso en particular, el problema se produjo justamente en estas grandes líneas de transmisión, que son, por así decirlo, la columna vertebral del sistema, porque además, dada la geografía larga y ancha de Chile, tenemos básicamente una gran línea, hay más, pero hay una gran línea que es, de algún modo, la columna vertebral que une el norte con el sur. Ahora, ¿qué fue lo que falló en definitiva en este caso, de acuerdo a la información que se maneja hasta el momento, en estas líneas de transmisión y que genera este apagón finalmente casi a nivel nacional? Sí, solo no hubo apagón en las regiones más extremas del sur, que son sistemas aislados y que por lo tanto en este caso tuvieron esa fortuna. A ver, lo que se sabe hoy día, y esto es lo que ha informado, diría que con más detalle en el día de ayer, el Coordinador Eléctrico Nacional, es lo siguiente, para explicarlo muy en simple: las líneas de transmisión, igual que cualquier sistema eléctrico en nuestras casas, tienen mecanismos de defensa frente a cortocircuitos, a cambios de tensión, voltaje, etcétera, para proteger el sistema. Y por lo tanto tienen algo que se denomina protecciones, que es el equivalente al automático de la casa o antiguamente incluso a los tapones, que justamente frente a una anomalía, a una falla, a un problema, un cortocircuito, etcétera, lo que hacen es activar un interruptor, igual como cuando uno prende y apaga el interruptor de la casa o un automático, físicamente separa la línea de forma tal que deja de haber conducción eléctrica entre un punto y otro y por lo tanto, en el caso de que estamos hablando, desconecta la línea. En el caso puntual del día 25 de febrero, lo que se sabe es que por un error, se ha dicho, de hardware, es decir, de alguno de los elementos informáticos a nivel físico que controlan estas protecciones, hubo una suerte de falsa alarma, es decir, una señal de falla
que no había existido físicamente, es decir, como si el automático de la casa leyera un cortocircuito sin que lo hubiera y por lo tanto se activara desprendiendo a esta línea tan importante para el país. Lo que también sabemos hoy, que no lo sabíamos hasta el día de ayer, es que la empresa propietaria de esta línea había informado unas 2 horas antes del apagón al Coordinador Eléctrico Nacional que una de las protecciones de la línea estaba con problemas, que por lo tanto había tenido que ser desconectada y que por lo tanto en ese instante el sistema, la línea, estaba operando con su protección de redundancia, digamos, es decir, con su protección auxiliar, lo cual evidentemente generaba un momento de mayor fragilidad en la línea. Y en este caso, ¿qué es lo que habría tenido que hacer el Coordinador Eléctrico Nacional, entendiendo ya que esta situación ya había sido alertada un par de horas antes de que ocurriera esta emergencia a nivel nacional? Yo quiero ser muy responsable, yo soy abogado, por tanto tengo mucha conciencia en lo que se denomina la presunción de inocencia, digamos. Por tanto, yo creo que es muy importante separar las cosas entre aquello que ya sabemos y aquello que todavía no sabemos porque el informe definitivo de fallas ha sido comprometido por el Coordinador Eléctrico Nacional para el día 18 de marzo. Sin embargo, uno pensaría que por cuestiones de prudencia y de protocolo, y si no estuvieran los protocolos, es un aprendizaje que tendremos que tener para el futuro. Cuando en el símil que se hacía ayer por un parlamentario, que me parece un buen símil, un avión informa que se ha quedado solo con un motor. Por más que todos sabemos, lo hemos visto en las películas, los aviones pueden seguir volando con solo un motor. Evidentemente, ese avión está en un momento de fragilidad. Por tanto, tendremos que escuchar las explicaciones definitivas del 18 de marzo del coordinador de por qué, por ejemplo, no tomó la decisión de disminuir la cantidad de energía que estaba viajando en ese momento por la línea, que era una enorme cantidad de energía, 1.800 megawatts, que son el equivalente en ese momento a más o menos el 15% del total de la energía que se estaba consumiendo en el país. Pero vuelvo a insistir, no quiero hacer ningún prejuicio, sino que simplemente plantear preguntas que tendrán que ser respondidas, ya sea en el informe de fallas del día 18 de marzo, ya sea luego de la investigación que haga el propio coordinador y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, quien además tiene el rol de supervigilar y fiscalizar al propio Coordinador Eléctrico Nacional. Pero evidentemente suscita dudas que, habiendo tenido información 2 horas antes respecto de la falla en una protección, no se hubieran tomado algunas medidas preventivas para efectos justamente de que la falla en una segunda protección, que fue la protección auxiliar, que era la única de la que estábamos dependiendo en ese momento, pudiera haber culminado como ocurrió en un blackout a nivel nacional. Ahora, entendiendo que, claro, poco a poco hemos ido conociendo más antecedentes respecto a lo que ocurrió finalmente ese día 25 de febrero, en que prácticamente todo el país quedó, o gran parte del país quedó sin energía eléctrica. ¿Cuán fácil es identificar y subsanar esta falla, este sistema de protección que finalmente se activa y que genera Vamos esta por parte, desconexión? Marco. Déjame ir por parte porque acá hay 3 momentos distintos y cada uno de ellos es relevante y probablemente los siguientes momentos sean tanto más relevantes que la falla en sí misma. Obviamente tendremos que saber qué pasó exactamente con la falla, por qué efectivamente esa línea se desconectó, generando luego el efecto en cadena que generó. Sin embargo, los sistemas eléctricos, y de hecho así está protocolizado en Chile, los sistemas eléctricos complejos como este, del cual además depende una gran cantidad de la energía para prácticamente todo el país, tienen protocolos que están destinados a aislar las fallas. Es decir, si esta falla se hubiera dado solo en uno de los dos circuitos de esta línea, esa falla, no quiero entrar en mucho tecnicismo, pero existe una cosa que se llama criterio N-1, que es el criterio de operación de nuestro sistema. ¿Qué significa ese -1? Significa que el sistema está pensado para poder seguir funcionando ante la falta de un elemento principal. Pero no es N-2, no está diseñado para la falla de dos elementos principales. Uno de los problemas que tendrá que ser definido tanto en el informe de fallas como con la posterior auditoría e investigación
es por qué esta falla se extendió para generar un blackout completo. Primero, porque no pudo ser aislada y no contaminar el segundo circuito, cosa que probablemente puede tener que ver con el hecho de que la protección principal estaba fuera de servicio. Lo segundo es que, en teoría y de acuerdo al plan para contingencias extremas, lo que debió haber ocurrido, si es que ya cayeron los dos circuitos, es decir, se desconectó completamente la línea, es que el país debió haber sido separado en dos islas eléctricas con pérdida de energía, porque con N-1 no hubiéramos perdido prácticamente energía. En este caso es con pérdida de energía. En castellano, algunos clientes, especialmente industriales, en el norte y en el sur, hubieran quedado sin suministro eléctrico, pero el sistema no hubiera caído en blackout, no se hubiera ido a negro completo. Esa es otra pregunta que está pendiente de por qué no se logró esa aislación, y se ha planteado nuevamente esto a nivel hipotético todavía, preliminar, porque esto debe ser confirmado, que ya desde el año 2018-2019 existía información respecto de obras, de operaciones que se debían hacer para reforzar las protecciones en esta zona, las cuales a la fecha todavía no habían terminado de completarse, lo cual podría, insisto, hipotéticamente, haber influido en la extensión de la falla. Y en tercer lugar, está el por qué nos demoramos tanto en recuperarnos de la falla. El protocolo de recuperación del sistema establece una serie también de maniobras y medidas que se deben efectuar. Quiero ser acá bien franco. Recuperar, en el caso de Chile, con nuestras características y geografía, recuperar al país desde un apagón total es algo difícil y desafiante. No es simplemente prender un interruptor. Probablemente todos los que estaban en ese instante a cargo del sistema lo pasaron muy mal, estuvieron trabajando incansablemente para intentarlo y tuvieron dificultades. Las dificultades están básicamente, de nuevo, por lo que ha informado el coordinador, en dos elementos distintos. En primer lugar, en la dificultad que hubo para que partieran algunas de las unidades de generación que estaban por protocolo puestas ahí para poder dar partida en negro, es decir, poder partir ante la ausencia total de energía. Pocos tipos de máquinas pueden hacer eso, entre ellas las hidroeléctricas de embalse, las grandes hidroeléctricas, y también algunas unidades a gas que tienen mecanismos que les permiten autoenergizarse y por lo tanto partir autónomamente. Y hubo problemas con esas partidas. El motivo exacto de esos problemas también es sujeto de investigación por parte del propio coordinador, por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y habrá que determinar las responsabilidades. Y finalmente hubo problemas de comunicación, es decir, los sistemas automáticos que están pensados para poder entregar instrucciones remotas a las distintas partes del sistema para recuperar el sistema, también tuvieron fallas, y nuevamente habrá que establecer qué nivel de responsabilidad ha tenido el propio Coordinador Eléctrico Nacional, que es el último responsable de mantener el sistema operativo, y qué nivel de responsabilidad puedan tener cada una de las empresas que han estado implicadas. Rodrigo, quiero hacerle una consulta también respecto a los reiterados cortes que hemos estado teniendo. De hecho, ahora mismo tuvimos un corte aquí mismo en Providencia, por lo menos en el centro de Santiago también, que se han estado registrando desde... No sabemos si es que tiene relación, y aquí va la pregunta también. ¿Tienen relación con ese apagón masivo que ocurrió la semana pasada? Porque, por ejemplo, a esta hora, a nivel, perdón, Rodrigo, a nivel nacional tenemos 14.000 hogares sin suministro eléctrico a esta hora, de acuerdo a la información que proporciona la Superintendencia de Electricidad y Combustible. 5.000 casi aquí en Santiago. Sí. Muy bien. A ver, lo primero es que esto es lo mismo que pedirle a un doctor que haga un diagnóstico de oídas, digamos. Por lo tanto, no me atrevería a hacer un diagnóstico general porque desconozco cada uno de los casos, desconozco el caso que tú me estás mencionando de los clientes que están fuera de servicio en este momento. Sin embargo, yo me atrevería a decir, por las características generales y por mi experiencia, que estos cortes puntuales no tienen relación con lo que ocurrió el día 25 de febrero. Lo que ocurrió el día 25 de febrero se produjo en una línea en particular. Las mayores dificultades de recuperación de servicio y por lo tanto los casos en los cuales durante más horas hubo clientes fuera estuvieron en el norte del país,
no en el resto del país. Eso sí es atribuible a dificultades en la recuperación siguiente. Lo que estamos viendo hoy día y lo que hemos visto en otros momentos posteriores al 25 de febrero, en general, han sido fallas autónomas, digamos, es decir, independientes de la falla principal. Y cuando uno tiene una falla en la cual hay algunos pocos miles de clientes con problema, habitualmente eso ya no está a nivel de la gran transmisión, sino que suele estar a nivel ya sea de la transmisión regional, como hemos dicho, antigua subtransmisión, o directamente a nivel de distribución. Pero, insisto, yo no podría hacer un diagnóstico simplemente especulativo. Ahora, eh, 14.000 clientes fuera de servicio, desgraciadamente, acá quiero ser muy enfático, en un día común no es un número extraño. Cuando uno mira la bitácora, cuando uno mira la experiencia, en nuestro país, especialmente fuera de Santiago, donde la calidad de servicio suele ser estadísticamente peor por motivos que son bien largos. Prestar el servicio en zonas más rurales, menos urbanas, es más desafiante. Es relativamente habitual que en todo día y hora en el país hayan personas que están sin suministro. Y ese es un desafío que, quiero ser bien preciso, no tiene que ver con la falla del día 25 de febrero, pero que sí es un desafío muy importante. Déjame darte solo un ejemplo. En Chile, el promedio de horas de interrupción que tenemos los chilenos normativamente, es decir, está diseñado el sistema de esa manera para que no sea más caro, es del orden de las 9 a 14 horas de interrupción de suministro al año. En países comparables a Chile en términos de PIB, es decir, de ingresos totales, y con PIB individuales, PIB per cápita comparables también a Chile, para no compararnos con Finlandia, como es el caso de Grecia, y con una geografía tanto más desafiante que Chile, el número de interrupciones o el tiempo de interrupción al año se cuenta en minutos o a lo más en pocas horas versus lo que tenemos en el caso de Chile, en que por diseño aceptamos niveles de interrupción de servicio que, en mi opinión, y lo he venido diciendo desde que tuve el privilegio de dirigir la Asociación de Empresas Eléctricas, es un desafío gigantesco para el país. Pero, quiero ser muy preciso, no se relaciona directamente con lo que ocurrió el día 25 de febrero. Es un desafío distinto. Ahora, y bien brevemente para ir cerrando ya esta conversación, quisiera preguntarle cuán vulnerable es el sistema eléctrico nacional considerando las últimas declaraciones del director ejecutivo de la Coordinadora Eléctrica Nacional, quien indica que no se puede descartar la intervención de terceros. ¿Cuán vulnerable es el sistema? Ya, déjenme hacer una aclaración, porque yo creo que Ernesto Huber tuvo simplemente un lapsus lingüístico. Él no quiso decir lo que se ha interpretado y después lo aclaró. Cuando uno escucha intervención de terceros, uno imagina que estamos hablando de un tercero hostil que Claro. lo que hace es alguna suerte de boicot, atentado, delito, etcétera. Eso no fue lo que quiso decir Ernesto Huber, director ejecutivo, el coordinador. Él lo que quiso decir es que no se descartaba alguna responsabilidad humana. Y se refirió justamente a esto de que la protección de la empresa ISA había tenido una falla anterior. Él especuló que podrían haber existido trabajos de trabajadores de la propia empresa ISA que, intentando recuperar la protección, pudieran haber cometido un error que hubiera conducido a este apagón. Él no quiso implicar, y de ahí el que no hay contradicción alguna con lo dicho por las autoridades políticas o por lo dicho con anterioridad por el coordinador, no quiso implicar en ningún caso que aquí hubiera sospecha de que hubiera habido algún tipo de acto vandálico, digamos, de parte de un tercero. Eso es importante aclarar. Lo que no significa que lo que hemos vivido en el último tiempo evidentemente nos muestra que nuestro sistema tiene fragilidades que probablemente no éramos conscientes, tanto a nivel de la gran transmisión como a nivel de
como lo hemos visto, a niveles de tensión más baja, incluyendo, por ejemplo, la situación de varios miles de clientes sin servicio en este mismo día, a esta misma hora, lo cual supone la necesidad de que tengamos una discusión muy seria, muy profunda, de una vez por todas, respecto de cuál es la resiliencia y cuál es el nivel de calidad de servicio que esperamos como chilenos. Bien, Rodrigo Castillo, socio de Tácticas Constructores y exdirector de la asociación... Consultores, perdón, consultores. Constructores, no construimos nada. Consultores, claro. Socio de Tácticas Sí. Consultores entonces y exdirector de la Asociación de Empresas Eléctricas. Muchas gracias, Rodrigo, por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy No, bien. muchas gracias a ti, Pat. Que estés muy bien tú. Buenos días. Vamos a una pausa, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Siga con nosotros, ya volvemos.